de nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Cuba y su historia en el día de hoy tiene, yo diría, un invitado de excepción, que ya lo tuvimos, cuando analizamos la economía cubana. En el día de hoy tenemos nuevamente con nosotros a Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh y de Estudios Latinoamericanos, un hombre que le ha dedicado su vida, un profesional, a estudiar la economía cubana y de algunos países. Próximamente, y por eso lo tenemos aquí, por eso lo hemos invitado, Carmelo Mesa Lago va a publicar un libro comparativo entre la economía cubana, esa economía estatal, cerrada, y la economía de China y Vietnam, que son dos economías socialistas, pero que han aceptado la posibilidad del mercado. Y esa comparación, que es la que hace el libro, pues ustedes se van a enterar hoy directamente de la palabra del propio autor. Bienvenido a Cuba y su historia, Carmelo. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno tenerte en Cuba y su historia por segunda vez. Ojalá podamos seguir teniéndote, ¿no? Tu próximo libro, que tenemos un privilegio, o sea, Cuba y su historia tiene un privilegio porque todavía no ha salido, ya está, pero vamos a hablar de él, porque el tema comparativo, ¿por qué escoges a China y Vietnam para compararlos con Cuba? Sí, yo estaba interesado en hacer una comparación de Cuba con otros países comunistas. En realidad no hay una economía comunista, porque esto sería una cosa utópica de Marx, sino son economías socialistas. Entonces lo que ocurre es que después de la caída de la Unión Soviética y toda Europa Oriental, que tenía economía centralizada, como Cuba, o bien hay economías de mercado en distintos grados, y solo quedan dos economías con un plan central, ya lo dije en el programa anterior, que son Corea del Norte y Cuba. Corea del Norte no hay cifras, hay absoluto secreto, de manera que no se puede hacer nada. Secreto de guerra. Esto es imposible. La otra es Laos, que tiene una economía socialista de mercado socialista, pero tampoco hay muchas cifras. Entonces me quedaban dos países, que son China y Vietnam, que por supuesto hicieron eso antes que Laos. Así que me quedan 3 países, son los 3 países que yo puedo comparar, y siempre estaba interesado. Sabía que la economía china y de Vietnam se había desarrollado mucho más que la cubana, pero yo he trabajado, además en Cuba, yo he trabajado 60 años en el tema de la protección social en todo el mundo. Y entonces una parte importante era saber, bueno, ¿y qué ha pasado con toda esa política social en Cuba? La salud, las pensiones, la asistencia, todo lo que ha proclamado la revolución, que ha tenido mucho éxito. Que lo vamos a ver ahora, pero hay un libro de Roa que creo que se titula Se fue a Bolina. Creo que esto es aplicable, la metáfora, a lo que viene, pero bueno, ahí te dejo. Bueno, entonces tenemos 2 modelos. El modelo de Cuba se le llama en economía una economía de comando, porque todas las direcciones vienen de arriba. Es una economía con un plan central y con un predominio absoluto de la propiedad del Estado en las empresas, las granjas, en fin, todos los servicios. El Estado controla la economía. En el caso de China y de Vietnam, primero tuvieron el plan central, porque todos los países que estaban bajo la égida de la URSS, o tenían una relación con la URSS, empezaron con el plan central. China. Y fracasó. Y fracasó en todas partes, incluyendo Cuba, como ya vimos en el programa anterior. Entonces, ellos empiezan a introducir elementos de una economía de mercado, en que la propiedad privada o la propiedad, por ejemplo, de cooperativas, etcétera,
ocupa un papel central. El factor más dinámico en el crecimiento de China y de Vietnam es la propiedad privada, que en Cuba, No han querido que bueno, introducir. hay un pequeño sector que son Demasiado pequeño. trabajadores por cuenta propia y las MIPYME ahora, pero eso comparado a las, qué sé yo, el 92% del Producto Interno Bruto es del Estado, generado por el Estado, y lo que queda al sector privado es minúsculo, mientras que en los otros países estamos hablando de 60-70%, La privada. la privada. O sea que es un por ciento mayoritario. Exacto. Entonces, y no solo eso, el mercado y la propiedad privada son un factor fundamental en el éxito de esas dos economías. Hay un plan, pero es un plan descentralizado. No es un plan, no es una camisa de fuerza como en el caso de Cuba, sino que es un plan, una especie de guía económica que le dice al sector no estatal cuál es el plan del gobierno, qué inversiones va a hacer. O sea, es una cosa muy, nada comparada es una cosa muy flexible y más una guía que un plan. Entonces son dos modelos completamente distintos. Y eso explica lo que algunos dicen los millonarios en China, que obviamente se ha convertido en una clase social. Obviamente. Es decir, en China hay millonarios. Y ni pensar en eso en Cuba, por supuesto. Bueno, pues seguimos con la comparación, muy interesante. Ok, bueno, entonces lo primero que yo hice, después de describir los dos modelos y además describí de una manera comparativa las políticas principales, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción, que ya te hice una comparación, las reformas agrarias en los dos países han sido diferentes. ¿Por qué? Porque China y Vietnam hay 3 reglas de oro en la agricultura. Primero, el productor, ya sea un campesino privado, ya sea un cooperativista, ya sea un usufructuario, siembra lo que quiere. En Cuba el plan te asigna qué tú tienes que hacer. O sea, en China y Vietnam hay libertad. Libertad para escoger qué tú quieres hacer. Claro. Segundo, libertad para vender a quien tú quieras. En Cuba existe una cosa que se llama el acopio, que es que el productor agrícola tiene que vender parte de la cosecha, a veces hasta un 70% al Estado. Y tercera regla, la más importante, el precio de los productos agrícolas cuando se venden es a precio del mercado. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Mientras que en Cuba lo fija el Estado. Y lo fija el Estado por debajo del precio del mercado y por tanto es un desincentivo enorme que hace que la gente no se esfuerce en producir. La gente no produce. Claro. Exacto. Bueno, entonces, primero lo que hice fue comparar 20 indicadores clave. Hice un estudio de unos 40 indicadores, seleccioné aquellos que no solo eran comparables entre los países, sino también qué importancia tenían. Y me dio clarísimamente esa comparación que China quedó en primer lugar, Vietnam quedó en segundo lugar y Cuba quedó en tercer lugar, pero a bastante distancia de los otros dos. Los números eran muy diferentes. Muy diferentes. Déjame decirte que yo tuve que enfrentar una serie de problemas metodológicos en la comparación. Por ejemplo, se dice que el tamaño de China, no solo en territorio, sino en habitantes, estamos hablando de 1.3 millones de personas, billones de personas, contra 11 millones en Cuba, que eso era un problema. Y además China, la extensión de China es muchísimas veces el tamaño de Cuba. Bueno, a eso yo contesté con lo siguiente. Existen toda una serie de países pequeños, fundamentalmente en Europa. Por ejemplo, Suiza, Holanda,
Letonia, Finlandia, que son países pequeños, pero cuando tú vas al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, te encuentras que están en los primeros lugares. Entonces, si esos países pequeños, que cuando tú los comparas con China y Vietnam, es una fracción. Algunos de esos países, por cierto, son más pequeños que Cuba. Sí, claro. Esos países han tenido tremendo éxito. Y los índices son altísimos. Y los índices son altísimos. Entonces, eso de que esto es una barrera que no se puede... Por cierto, eso es una de las cosas que dijo Fidel. Fidel, para tratar de evitar el consejo que daban algunos economistas de que se moviera en esa dirección, dijo, bueno, no podemos hacerlo porque China es un continente Y Cuba una isla. y Vietnam también es más grande que Cuba. O sea, que los índices siguen por el hecho de ser como tú dijiste, una economía de comando. O sea, que es casi vertical, que es vertical, o sea, viene la orden de arriba, ¿no? Y después, ¿qué viene en esa comparación? Bueno, mira, otra cosa, el índice de producción industrial. Eso yo lo mencioné en el programa anterior. Ese índice que compara 1989 con el 2022, porque es el último anuario que hay. Claro. El 23 saldrá probablemente en el otoño. Cuba cayó un 50% en ese índice. O sea, la mitad de lo que se producía en el 89. Y China y Vietnam no. En China y en Vietnam incrementaron 100 y pico por ciento. Figura. Uno y 65% el otro. Bueno, y así, es muy poco aburrido. También hay indicadores sociales. Déjame decirte, por ejemplo, la mortalidad materna en Cuba en el año 21 llegó a 177 por 100.000 nacidos. Eso retrajo a Cuba al punto que tenía en 1945. O sea, un retroceso brutal. Brutal. En los otros dos países estamos hablando de un 30 y pico, un 40%. O sea, que la comparación cuando debe haber sido un trabajo, bueno, por supuesto que es un trabajo genial, ¿no? Pero muy interesante el haber estado presente viendo cómo uno lograba algo con la apertura económica, con el socialismo abierto, y el otro no lograba nada con su economía cerrada y estatizada. Sí, déjame decirte que el trabajo no fue fácil, porque yo tuve que buscar estadísticas de China y de Vietnam. Yo iba a visitar los dos países, y tenía unas becas para hacerlo, pero vino la pandemia, y China y Vietnam estuvieron cerradas casi 2 años. Sí, bueno, y ahora el mundo se cerró 2 años. Cerró. Entonces, ahora yo estoy a punto de cumplir 90 años, yo no puedo ir a esos dos países. Entonces, lo que hice fue que organicé equipos de gente, economistas, expertos en política social en los dos países, y les mandé cuestionarios. Ellos respondieron y después cualquier duda que yo tenía, la consultaba con ellos. Y así pude armar el libro. Tiene más de 500 fuentes bibliográficas. Más de 500 fuentes bibliográficas. Y debe haber sido muy interesante la parte del libro ya de lo que es la protección social, ¿no? Sí, mira, yo sabía de antemano, porque era obvio, que el desempeño económico, el crecimiento económico de China y Vietnam era superior al de Cuba. Eso no fue ninguna sorpresa. Déjame interrumpirte, Carmelo, perdona, porque estamos a la mitad del programa y ya pues, para todos los que sintonizaron tarde, estamos conversando nuevamente, otro privilegio de Cuba y su historia, con el profesor Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, especializado en economía latinoamericana. Y en el día de hoy estamos hablando sobre su próximo libro, otro privilegio de Cuba y su historia, que es un libro comparativo entre por qué la economía cubana ha seguido estancada y por qué la economía de Vietnam y de China han logrado cierto desarrollo. Así que te dejo otra vez la palabra, porque estamos hablando ahora de la protección social, de la diferencia. Sí, una cosa muy importante es que Cuba, en esta comparación
tenía una ventaja sobre los dos países asiáticos, y es que cuando ocurre la revolución en Cuba, y eso lo hablamos en el programa anterior, Cuba estaba entre los primeros 3 países de América Latina. En el tope, sí. O sea, en algunos indicadores como mortalidad infantil, el primero, la mortalidad más baja. En el caso de China y de Vietnam, al tiempo que ocurre la revolución, son de los países más subdesarrollados en el mundo. Entonces Cuba tiene una ventaja sobre esos dos países porque estaban mucho más avanzados que ellos, y estos dos países han logrado no solo llegar a los indicadores de Cuba, sino sobrepasar los indicadores de Cuba. Y Cuba ha decrecido en los indicadores. Exacto. Entonces, para mí fue una sorpresa encontrar, no lo que ya me imaginaba, que era que el crecimiento económico ha sido superior en los países asiáticos que en Cuba, sino que en los indicadores sociales que son tan proclamados en la revolución, la salud, las pensiones, la asistencia social, todo esto, también China y Vietnam sobrepasan los indicadores cubanos. Entonces, ahí había una brecha muy grande que han tenido que llenar y después sobrepasar. Y cuando tú analizas ya como conclusión del libro, o sea, ¿por qué China y Vietnam logran ese éxito y Cuba se queda estancada? Sí, hay que preguntarse, porque hay una cosa importante también para Cuba, que en China y en Vietnam son países autocráticos. Sí, claro. En que el Partido Comunista ha continuado en el control. Sí, entonces, el pequeño éxito económico no cambia la autocracia. Exacto. En sentido general. Teníamos la esperanza, en el caso de China y Vietnam, de que el desarrollo económico-social iba a producir también un cambio democrático, y muchos de nosotros nos equivocamos, no ha sido así. Ha habido algunas flexibilizaciones en Vietnam, pero ciertamente no en China, y ahora bajo la presidencia de Xi, él ha no solo centralizado más el poder, es el primer ministro, sí, que desde Mao Zedong, que se ha reelegido varias veces, pero además ha reducido las libertades, ¿no? La libertad de expresión. Los campos de concentración de los uigures en China, que es una crítica de Naciones Unidas y de muchos departamentos y países que se dedican a los derechos humanos. Esa es una realidad en China, en cierto sentido, horrorosa, ¿no? Pero bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si estos dos países fueron tan exitosos y continúan bajo el control del Partido Comunista, Cuba no lo ha hecho? Claro. Bueno, eso no es una cosa que tú puedes cuantificar, desgraciadamente, como hago yo las cosas. Es un problema de estudio y de un juicio basado en muchos años de trabajo, ¿no? Pero no es una cosa exacta. Sí, pero no es exacta, pero explica. Sí, bueno, primero yo creo que el problema fundamental ha sido que la delegación de decisiones económicas por un modelo como el de China y Vietnam, el mercado hace muchas de las decisiones y los propietarios privados también. Eso en Cuba implicaba también una delegación del poder político. Claro. Porque el Estado y el complejo militar de Gaesa perderían el control de todas esas empresas que tiene, y eso pasaría al sector privado. Entonces, ahí eso era una preocupación. Una segunda explicación es de que una vez que tú empiezas a hacer reformas hacia el mercado, esa es la interpretación cubana, por supuesto, es que se vuelve casi imparable. Es el ejemplo de la bola de nieve que va corriendo por la colina y se va creciendo, y va creciendo y no hay quien la pare. Bueno, eso por supuesto no ocurrió en China y en Vietnam. Pero sí hubo índices económicos que aliviaron en cierto sentido. Ha habido un aumento, sin duda en ninguna clase, ha habido un aumento en el nivel de vida de la población en ambos países. Claro. Que en Cuba todo lo contrario, ha habido una disminución del nivel de vida en esos países. Bueno, otra cosa es el tema de los conflictos de interés. Suponte que tú eres el administrador de un
restaurante estatal. Y tiene, el servicio es pésimo, la comida es malísima. Yo estuve con toda la familia, mis 3 hijas, mi yerno y 2 nietos en Cuba a fines del 16 y comienzo del 17. Ellos querían ir a ver Cuba. A ver la realidad. Y fuimos todos, mi mujer y yo fuimos con él. Reservamos una noche, la noche del Año Nuevo, en un restaurante en La Habana Vieja, que hasta hace poco había estado administrado por españoles y que sin saber nosotros había pasado a los militares. Había 4 platos, no pudimos comer uno solo de ellos. Por la calidad. Era horroroso, era horroroso. Sin embargo, fuimos a varios paladares y la comida, no era una comida gourmet, pero una comida buena y el servicio era bueno. El servicio en Cuba era pésimo. Entonces, si tú eres el dueño de un restaurante del Estado y te pone un trabajador por cuenta propia, un paladar enfrente a ti, tú vas a hacer todo lo posible para que ese paladar fracase. Porque te va tu negocio. Y va a dar mejor servicio que tú. Mejor comida y mejor servicio. Entonces, esas son, yo creo, las razones fundamentales de... Hay una cosa interesante en tu libro y es cómo tanto Cuba como Vietnam y China tuvieron embargos. Sí. Sin embargo, el cambio en China, esa pequeña apertura económica en China produjo efectos positivos y Cuba, a pesar del embargo, no ha hecho ningún cambio. Mira, los 3 países tuvieron el embargo. El punto está de que Cuba ha tenido el embargo mucho más tiempo que los otros 2, porque sí, ya el embargo de China y el de Vietnam se acabó. Pero hay un factor muy importante y es que cuando Vietnam estaba con el embargo de los Estados Unidos, comenzó a hacer todas las reformas estructurales que lo llevaron al éxito económico y social. Que Cuba no. Y cosa muy importante, ese avance que hizo, y siempre empezaron por la agricultura los 2, ya yo expliqué la diferencia. Claro. ¿No? Entonces, cuando vino la caída de la Unión Soviética, Vietnam no sufrió lo que sufrió Cuba, porque ya había avanzado económicamente al introducir las reformas orientadas hacia el mercado. Estaba preparada a no tener... El golpe fue mucho menor que en el caso de Cuba. Y China también. Y China también. O sea, que es interesante. Mira, déjame terminar con esto. Yo, en la parte de protección social, que como te digo, ha sido un trabajo de toda mi vida. Una de tus especialidades. Y además he sido consultor en 35 países. Yo escogí 100 indicadores. 100 indicadores en protección social. Pensiones, salud, asistencia social, todo esto. De los cuales escogí la mitad. ¿Por qué? Porque había indicadores en que, por ejemplo, Cuba nunca ha publicado cifras sobre incidencia de pobreza. Jamás las ha publicado. No ha publicado cifras sobre la distribución del ingreso. Los otros 2 países están todas las cifras ahí. Todos los países de América Latina publican cifras sobre esos 2 indicadores que son cruciales. Cuba no las publica. Entonces, había casos en que tú no podías hacer comparación porque faltaban indicadores fundamentales. Bueno, así que yo escogí 50 de los 100, 50 indicadores. Y el resultado fue el mismo que cuando comparé esos indicadores generales económicos y sociales. China primera, bastante cercano, viene, y Cuba retrasada, muy quedándose atrás. En todos esos indicadores. Bueno, son 50 indicadores, claro, no puede ser todo, pero cuando tú haces un promedio, la diferencia es obvia y el orden es el mismo. ¿Y cuáles son los indicadores principales? Bueno, está en materia, yo lo que hice fue tomar los principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección social. Qué bueno. Porque eran factores, indicadores objetivos, ¿verdad? Entonces,
primero hay el tema de la unidad, de que el sistema esté unido, sea coherente. y le dé trato igual a la gente. Claro. El segundo es qué cobertura tiene la población en salud y la fuerza de trabajo en pensiones. El tercero es que los beneficios de la protección social sean suficientes, que sean adecuados. Que sean suficientes para poder vivir. Claro, para la protección. El tema de la solidaridad social, el tema de la equidad de género, la administración debe ser eficiente y debe haber participación tripartita de trabajadores, empleadores y del Estado. Y el último, el más importante, es que el sistema sea financieramente sostenible, porque si no es financieramente sostenible, los otros 5 indicadores se caen. Claro. Entonces, en todos los indicadores, siempre Cuba quedaba en tercer lugar. En algunos casos Vietnam quedaba en primero, la mayor parte de los casos China quedaba en primer lugar. Pero siempre Cuba tercero. Y a distancia. O sea que bueno, amigos de Cuba es Historia, hoy es un programa, es de doble privilegio, porque estamos hablando de un libro que el profesor Carmelo Mesa Lago lo publicará próximamente, así que estemos pendientes para adquirirlo inmediatamente. Una cosa que te quiero decir, yo utilicé el caso de China y Vietnam porque Cuba pudiera seguir estos dos modelos. En mi opinión, lo ideal sería una economía de mercado, claro, con democracia. Claro, esa sería la solución total. Esa sería mi preferencia. Países, por ejemplo, nórdicos como Suecia, claro, Noruega, etcétera. Una socialdemocracia. Bueno, Carmelo, te tengo que dar una mala noticia. El tiempo se nos acabó. Pero no sabes cuánto te agradezco, además de la amistad de muchos años, que tú hayas venido a Cuba y su Historia a presentar los lineamientos de tu próximo libro, que no tengo duda que será un éxito. Te agradecemos mucho tu presencia en Cuba y su Historia. Cuba y su Historia está abierta para el próximo tercer libro, el segundo, lo que te falte. No más. Gracias por tu presencia, amigos de Cuba y su Historia. Nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.